Me llamaron el sobrino de Abraham, el hombre rescatado por ángeles, el sobreviviente de la ciudad del pecado. Pero yo les confieso que el único título que me persigue es el de perdedor. Sobreviví al fuego que cayó del cielo, sí, pero mi alma ya estaba quemada mucho antes, cauterizada por el calor de la codicia y la vanidad. No fui destruido por la maldad de Sodoma, sino por mi elección egoísta de vivir allí, de exponer a mis hijas y a mi esposa, Isha, a un ambiente que prometía oro, pero que les robó el carácter. Si sienten que han sacrificado la paz de su familia por la prosperidad o por un ambiente que prometía éxito, siéntense conmigo, porque yo fui el primero en cometer el error de elegir el pasto más verde sin mirar el veneno que crecía debajo. La gente me recuerda huyendo de la ciudad, pero yo recuerdo la pesadilla que creé en la cueva. La pérdida material es dura, pero la pérdida de la dignidad y del respeto es la que nunca te abandona. Mi culpa no es el pasado, es la falla en proteger el futuro moral de mis hijas después de que todo se derrumbó. Yo era el líder, el patriarca, el que debía infundir esperanza tras el trauma. En cambio, les ofrecí mi desesperación y mi incapacidad de reaccionar. Ustedes, que han pasado por un fracaso financiero, un divorcio o una crisis de salud, saben que el trauma no termina con el evento. Comienza cuando el líder de la casa se rinde y se sienta a llorar en lugar de levantarse para proteger. Cuando separamos nuestros caminos, Abraham me dio la primera opción, la tierra que yo quisiera. Y yo elegí el valle del Jordán, fértil como el huerto del Edén. Elegí la comodidad y la riqueza sobre la seguridad espiritual y la compañía de mi pariente. Ese fue mi pecado original, la convicción de que la prosperidad material era sinónimo de bendición. Yo quería que mis hijas vivieran en el lujo, que tuvieran esposos ricos, que no conocieran la austeridad del desierto. Y para lograr esa vida mejor, vendí poco a poco la inocencia y los valores de mi casa, creyendo que podría controlar la influencia tóxica de la ciudad. El ambiente tóxico no se instaló de golpe, se filtra lentamente, como el agua en las grietas. Yo veía la depravación de Sodoma, sí, y me horrorizaba, pero no me marchaba. Me decía, mis hijas son fuertes, pueden resistir. Pero la verdad es que la normalización del pecado envenena el alma más rápido que cualquier peste. Mi elección de permanecer allí les enseñó a mis hijas una terrible lección, que la prosperidad justifica la tolerancia moral. Ustedes que permiten que la toxicidad, los vicios o las malas influencias permanezcan en su entorno por conveniencia, están repitiendo mi error. Y el castigo llegó de la manera más cruel. Salimos huyendo con lo puesto. Isha, mi esposa, miró hacia atrás y se convirtió en sal. No la culpo. Ella no miró el lujo, miró la vida cómoda y segura que yo le había prometido y que le había sido arrebatada. Y yo, su esposo, no fui capaz de darle la fuerza para mirar hacia el futuro, porque yo mismo estaba mirando hacia atrás, lamentando mis pérdidas materiales. Perdí a la mujer que amaba por la rigidez de su alma, reflejo de mi propia rigidez al priorizar el pasto sobre el carácter. Llegamos a la cueva, el aislamiento total. El fuego se había ido, pero el terror permanecía. Habíamos perdido el mundo, a Isha, y lo que es peor, la esperanza. La cueva se convirtió en el escenario final, donde el trauma y la desesperación se encontraron. Yo, en lugar de ser el líder que buscaba una solución, me senté y me entregué al luto. Y en ese vacío de autoridad, en esa renuncia a mi papel protector, se abrió la puerta a la tragedia que jamás debería haber ocurrido. Mi confesión es esta: mi vida es la historia de lo que sucede cuando un hombre teme más a la pobreza que a la pérdida de su alma y la de sus hijos. Yo sobreviví al diluvio de fuego, pero no sobreviví a mi propia cobardía. Sigan escuchando,
porque les revelaré cómo el vino en la cueva se convirtió en el espejo de mi mayor fracaso, y cómo el dolor de mis hijas me enseñó la terrible lección sobre el verdadero liderazgo familiar. Cuando Abraham, mi pariente, me dio la primera elección de la tierra, me vi no como un hombre de fe, sino como un astuto hombre de negocios, capaz de asegurar un futuro próspero para mi linaje, libre de la sombra de su gran nombre. Elegí el valle del Jordán, fértil como el huerto del Edén, despreciando la austeridad de las colinas de Canaán, que me obligarían a permanecer a la sombra de su generosidad y fe. La gente veía mi prosperidad creciente, mis grandes rebaños, mi posición en la puerta de Sodoma como un hombre de influencia, y pensaban, «Lo es bendecido». Pero la verdad es que elegí la riqueza sobre la rectitud, el confort sobre el carácter, y ese fue el comienzo de mi ruina. Me mudé a Sodoma por la promesa de oro, y el deseo de que mis hijas, Mara y Helga, tuvieran maridos ricos, hombres de poder y no pastores simples. La toxicidad no se instaló con un rayo, se filtró lentamente como el agua en la madera. Yo veía la depravación de la ciudad, sus vicios, su falta de moral, y me horrorizaba en mi interior. Pero me quedaba, me justificaba. Soy un hombre justo. Yo y mi casa podemos resistir la influencia. Estamos aquí para hacer luz en medio de la oscuridad. ¡Qué mentira más grande! Mi permanencia allí les enseñó a mis hijas la lección más terrible, que la prosperidad material justifica la tolerancia moral, y que el valor de un hombre se mide por sus bienes. La fachada era la de un hombre que comerciaba con los impíos para su subsistencia. La realidad era la de un padre que vendía la inocencia de su hogar a cambio de un estilo de vida que no podíamos permitirnos espiritualmente. Mi esposa, Isha, también fue víctima de esa fachada. Ella se acostumbró al lujo de la ciudad, a las telas finas, a la facilidad de la vida urbana, y el desierto de Abraham se convirtió para ella en un recuerdo primitivo y despreciable que temía volver a pisar. Su alma se endureció, no por la maldad, sino por la rigidez material, el miedo a la pobreza y a la pérdida del estatus social. Y yo, en lugar de ser el marido que la confrontaba con amor sobre el verdadero valor de la vida, le permití seguir comprando y acumulando para aplacar el silencio y la distancia emocional que crecía entre nosotros. Me convertí en un mero proveedor, no en el protector de su corazón ni en el guardián de nuestra moral. El error fundamental de mi liderazgo familiar no fue la falta de fe en Dios, sino la falta de miedo al mundo y a su influencia. Me convencí de que podría negociar con la corrupción sin que ella entrara por mi puerta. Ignoré las advertencias de los pastores de Abraham, desprecié el juicio de mi propia conciencia y permití que mis hijas se comprometieran con hombres de Sodoma, integrando totalmente lo tóxico en el núcleo familiar. Y cuando los ángeles llegaron a mi puerta, no me creyeron mis propios yernos, porque mi vida no había sido un testimonio de rectitud, sino de compromiso silencioso con la comodidad y la decadencia de la ciudad. Cuando los ángeles nos sacaron por la fuerza, mi familia estaba fragmentada, mis yernos se quedaron atrás, mi esposa Isha no podía soltar el pasado, y yo, el padre, el esposo, estaba más preocupado por no perder mi dignidad ante la ciudad que por la sanidad emocional de las 3 almas que corrían a mi lado. La pérdida de Isha, convertida en sal, fue el reflejo de la rigidez de su alma, un alma que yo había permitido que se congelara en la añoranza de lo material. Su alma no pudo mirar hacia adelante. Mi alma no le dio una razón suficiente y espiritual para hacerlo, porque mi brújula estaba apuntando para Ouro, Enaun para Oseu. Llegamos a la cueva, el aislamiento total después del trauma. El fuego se había ido, pero el terror permanecía. Habíamos perdido el mundo, a Isha, y lo que es peor, la esperanza en el futuro.
La cueva se convirtió en el escenario final donde el trauma y la desesperación se encontraron, exacerbando una mentalidad de supervivencia a cualquier costo que mis hijas habían aprendido en Sodoma. Yo era un hombre vaciado de todo propósito, y la desesperanza se instaló en el corazón de Mara y Helga. Una desesperanza que yo no supe combatir con la palabra de esperanza o la promesa de Dios. Si ustedes, que me escuchan, han permitido que un ambiente tóxico, un socio corrupto o una obsesión material les robe la paz o la moral, les ruego que entiendan la lección. La supervivencia no se mide en bienes, sino en carácter. No dejen que el apego a la comodidad les impida tomar la decisión difícil de huir de lo que es tóxico. Quédense conmigo, porque la tormenta que creció en la cueva es la más oscura de todas, y si no ven la verdad de mi fracaso, su propia crisis los puede llevar a cometer errores irreparables que nunca imaginaron. Escúchenme hasta el final. La cueva se había convertido en nuestro último refugio, pero era una prisión de desesperación. Habíamos perdido a Isha, a nuestros yernos, nuestra riqueza. El mundo que conocíamos había sido borrado por el fuego. Si en Sodoma mi error fue la complacencia material, en la cueva mi pecado fue la inacción y la rendición emocional. Yo, el hombre que había enfrentado a la muchedumbre de la ciudad para proteger a los ángeles, me senté y me entregué al luto y a la autocompasión. No busqué la colina donde antes oraba Abraham, ni busqué un nuevo propósito. Me dejé consumir por el trauma, sin darme cuenta de que al renunciar a mi esperanza, estaba condenando la de mis hijas, Mara y Helga. Ellas, mis hijas, habían sido arrancadas de su vida de comodidades, habían visto a su madre volverse sal por mirar atrás, y ahora estaban solas conmigo, un hombre roto que solo sabía beber el vino que habíamos salvado para olvidar. En lugar de ser el líder que les recordaba las promesas de Dios o que planificaba el futuro, me convertí en un lamento constante. Mi elección fatal, mi verdadero punto de inflexión en la caverna, fue decidir que el trauma era una excusa para la cobardía. Pensé, hemos perdido todo. ¿Para qué luchar? La línea de nuestro linaje ha terminado aquí. Mara y Helga crecieron en Sodoma, donde el valor se medía por la utilidad y la supervivencia era la única ley. En la cueva, esa moralidad tóxica que yo había fallado en erradicar se manifestó de la manera más cruel. Ellas vieron a su padre, la única autoridad restante, desmoronarse en el vino y el silencio. Ellas interpretaron mi desesperación como una señal definitiva, que la humanidad había perecido en el mundo exterior y que nuestro linaje estaba condenado a extinguirse. Su mente, moldeada por la toxicidad de la ciudad y ahora quebrada por el trauma, buscó una solución desesperada. ¿Por qué no hablé con ellas? ¿Por qué no compartí el último trago de agua sino el vino del olvido? Porque temía que si les confesaba mi terror, ellas me verían aún más débil. Creí que mi papel era sufrir en silencio, manteniendo una fachada de estoicismo que el alcohol rompía por las noches. Pero mi silencio no les infundió respeto, les infundió desesperanza. Ellas necesitaban un padre que les dijera, Dios nos ha salvado, hay un futuro, salgamos de aquí. En lugar de eso, mi lenguaje corporal gritaba, hemos fracasado, estamos condenados. Al dejar que el miedo gobernara mi boca y mi mente, les di permiso para actuar fuera de la moralidad. Ellas tomaron la decisión, con una lógica retorcida, de asegurar la supervivencia de la descendencia, bebiendo el vino y aprovechándose de mi borrachera. Su acción fue terrible, sí, pero fue el resultado directo de mi abdicación como padre y como guía espiritual. Si yo hubiera estado sobrio, si hubiera estado presente emocionalmente, si les hubiera dado esperanza en un Dios que salva, ellas jamás habrían llegado a ese punto de no retorno. Este es el espejo para ustedes.
el padre o la madre que ante una crisis, la adicción, el luto, la deuda, se encierra en su dolor y se niega a ser la luz. El abandono emocional es el catalizador de las decisiones más oscuras en la vida de los hijos. Yo no les ofrecí una guía, les ofrecí mi ausencia disfrazada de luto. Y el precio fue la ruina moral de mi casa, una mancha que nunca el fuego pudo purificar. La tragedia no ocurrió en la calle de Sodoma, ocurrió en el encierro de la cueva, bajo mi propia negligencia. Llegó la mañana y la verdad me golpeó con la frialdad de la piedra. La ruina moral era completa. Me levanté no solo avergonzado, sino totalmente consciente de que yo era el principal responsable de la desesperación que llevó a mis hijas a ese acto. Me di cuenta de que el verdadero juicio no fue la lluvia de fuego, sino la condena de la memoria, la mancha que nunca podría borrar. Si han reconocido el peligro del abandono emocional en sus propias vidas, acompáñenme al acto final, donde les revelo cómo la sobriedad del corazón es la única cura para el trauma familiar. Suscríbanse y no se pierdan esta dolorosa lección. La mañana después, el sol era un castigo. No había fuego en el cielo, pero el infierno estaba dentro de mí. El sabor amargo del vino se mezclaba con el hedor de la vergüenza y el conocimiento de la ruina moral que había caído sobre mi casa. Yo me levanté con el cuerpo dolorido, pero el alma destrozada al comprender que el acto de mis hijas, si bien desesperado, era la consecuencia directa de mi cobardía y mi abdicación. Yo había huido de Sodoma con la esperanza de salvar la moralidad de mis hijas, pero mi fracaso como líder en la cueva, mi entrega al alcohol para silenciar el trauma, había resultado en un pecado mucho más profundo y corrosivo que toda la depravación que vi en la ciudad. El precio de mi negligencia fue la pérdida de la dignidad y la certeza de que mi linaje, el último vestigio de la moralidad de Sodoma, había sido contaminado. Mara y Helga me miraban con una mezcla de piedad y una extraña determinación. Ellas no se arrepentían del acto, se arrepentían de la desesperación que las había llevado a esa solución torcida. Y yo, el padre, era incapaz de consolarlas o condenarlas, porque yo era su coconspirador involuntario. Entendí en ese instante que el trauma no es solo lo que te sucede, es lo que te obliga a hacer cuando pierdes la esperanza en el futuro. Mi luto se había convertido en su motor para la supervivencia a cualquier costo. La cueva, que debía ser nuestro refugio, se convirtió en el espejo más cruel. Reflejaba a un hombre que había priorizado el oro sobre la integridad y que ahora solo poseía el recuerdo amargo de su fracaso. Había perdido a Isha por su apego a Sodoma y ahora había perdido la inocencia de mis hijas y la pureza de mi descendencia por mi propia rendición al olvido. Ustedes que se ahogan en vicios o en fugas emocionales, el trabajo excesivo, la televisión, el alcohol, para evitar enfrentar el dolor de una crisis familiar, escúchenme. El olvido temporal crea un vacío de autoridad que sus hijos llenarán con sus propias soluciones. Por más destructivas que sean, el mayor tormento no es lo que Dios me hizo, sino lo que yo permití que sucediera. Si tan solo hubiera sido sobrio, si tan solo hubiera tenido el coraje de sentarme con ellas y decir, perdí a Isha, perdí el dinero, pero aún tenemos a Dios y a nosotros, la tragedia no se habría consumado. Mi cuerpo estaba presente en la cueva, pero mi alma estaba ausente, enterrada bajo los escombros de Sodoma. Y la consecuencia es esta: los hijos necesitan que sus padres sean pilares morales, especialmente cuando el mundo exterior se desmorona. Al fallar en esa función, me condené a la memoria de haber fallado a quienes más amaba. La vida continuó, sí, pero bajo la sombra de ese acto. Mis hijas me dieron nietos, y yo les di nombres que reflejaban la amargura de su origen. Moab y Ben-Ami, que significa de mi padre y hijo de mi parentela,
un recordatorio eterno de la vergüenza. El legado que dejamos no fue la fe de Abraham, sino la historia de un trauma silenciado y de la desesperación. Es el dolor de un padre que ve que sus nietos nacen con una mancha, no por la culpa de Dios, sino por la cobardía de su abuelo en el momento de la verdad. Esta es la reflexión dolorosa que me persigue. Yo pude haber regresado a Abraham, pude haber buscado su consejo, su apoyo espiritual, su comunidad, pero mi vergüenza era demasiado grande. Preferí vivir en el aislamiento de la cueva, manteniendo el secreto, a enfrentar la humillación de admitir mi doble fracaso, la elección tóxica y la rendición ante el trauma. La consecuencia de mi vergüenza fue la perpetuación de la desgracia, el exilio autoimpuesto. Si en su propia vida están cargando el peso de un trauma o un error y han recurrido a las fugas emocionales, les pido que detengan la espiral ahora. La sobriedad del corazón es la única cura. Permítanme que mi luto les sirva de aviso. Miren sus propias cavernas de vergüenza. Es hora de exponer el secreto a la luz. Compartan esta dolorosa verdad con alguien en quien confíen y acompáñenme al acto final, donde encontrarán la fuerza para levantar la mirada y pedir la redención. La ruina moral me golpeó con la frialdad de la piedra. Después de que mis hijas me revelaron el acto cometido, no hubo fuego ni azufre, solo un silencio espantoso que gritaba mi fracaso. El vino, que había sido mi refugio, se convirtió en mi verdugo. Comprendí que, al buscar el olvido en la embriaguez, les había entregado a mis hijas un permiso tácito para la desesperación, para creer que el fin del mundo justificaba cualquier medio. Fue el momento en que el hombre, el padre, se levantó de la autocompasión y miró la verdad a la cara. Yo era el único responsable de la atmósfera de desesperanza que había llevado a mi familia a ese abismo. La verdad es que me había escondido de mis deberes tras la excusa del luto y la pérdida, y el precio fue la pureza de mi descendencia. El despertar fue brutal. Me obligué a no tocar el vino, a enfrentar la cueva en total sobriedad. Y en esa claridad terrible, mi oración ya no fue por el perdón, pues sentía que no lo merecía, sino por la fuerza para nombrar el trauma. Grité: Dios de Abraham, yo elegí la riqueza, yo elegí la cobardía, yo elegí la cueva, pero no permitas que la desesperación de mis hijas sea mi último legado. Dame el coraje de ser el líder que nunca fui. Fue un clamor no de fe pura, sino de rendición total a la miseria de mi propio corazón. Pedí permiso para sentir el dolor sin huir, para ser el faro, no el náufrago. En esa sobriedad impuesta por el horror, me di cuenta de la trampa. Había creído que para protegerlas debía ser un hombre de éxito, un hombre rico, capaz de sostener su vida material. Pero ellas, en la cueva, no necesitaban oro. Necesitaban un padre que les dijera: estoy roto, pero estamos juntos. Mi miedo a la pobreza me había costado más que toda la riqueza de Sodoma, pues me costó el carácter. El verdadero refugio no era la cueva ni el vino, sino la conexión honesta y vulnerable entre nosotros. El admitir que la pérdida era mutua y que el futuro, por incierto que fuera, lo construiríamos sobre la verdad, no sobre el engaño de la embriaguez. Mi lucha se centró entonces en la recuperación de la autoridad moral. Dejé de lamentarme y comencé a hacer pequeñas cosas, asegurarme de que el campamento estuviera seguro, de que tuviéramos comida, de hablarles a mis hijas sobre las promesas que Abraham me había contado. No les hablé de la vida de lujos que perdimos, les hablé del Dios que nos había salvado del fuego, no por nuestros méritos, sino por su misericordia. Fue el intento desesperado de sustituir la lógica retorcida de Sodoma, sobrevive a cualquier costo, por la lógica de la fe. El carácter es más valioso que la vida. Fue un camino de vergüenza diaria.
Ellas me veían sobrio y fuerte, pero yo cargaba la memoria. Aprendí que la redención no borra el acto, pero cambia o significado, doato, no legado. Mi mayor acto de fe no fue salir de Sodoma, fue permanecer sobrio y presente en esa cueva, mirando a mis hijas a los ojos, sembrando las pocas semillas de esperanza que me quedaban. Entendí que la redención no era un evento, sino un proceso doloroso y continuo de reconstrucción da dignidad de perdida. Ustedes, que están en su propia caverna, sea el dolor da adicción, de un segredo o de un trauma, deben entender que su cura comienza cuando dejan de huir. El vino o cualquier escape solo amplifica la desesperación. Yo les digo que su cónyuge, sus hijos, no necesitan que finjan ser invulnerables, necesitan que se atrevan a ser el primer eslabón en la cadena de la sobriedad emocional. No se condenen al silencio. La verdad es la única roca sobre la cual se puede construir el futuro. Si esta historia les ha dado el coraje para enfrentar su propio vino o su propia cueva, les ruego que tomen un minuto para dejar aquí su promesa de sobriedad emocional en los comentarios. Nombren lo que han estado usando para huir. Su sanación empieza con su honestidad pública. Vienen las últimas 2 partes, donde les revelaré la sabiduría final que la vida en la miseria me concedió sobre la verdadera riqueza familiar. La sobriedad del corazón no me trajo de vuelta a Sodoma, ni me devolvió a Isha, me trajo de vuelta a la verdad. El verdadero líder no es el que tiene más posesiones, sino el que protege el carácter de su hogar. Después de mi rendición al dolor y el rechazo al vino, el miedo de mis hijas comenzó a ceder. Vieron a un padre que por primera vez estaba presente y luchando, no solo lamentándose. La lección que aprendí en esa miseria es que la única cosa que no puede ser quemada por el fuego del juicio o robada por la crisis financiera es la integridad que usted enseña con su vida. Ustedes que luchan por dejar una herencia material a sus hijos, escúchenme. El único legado que verdaderamente resistirá el fuego de este mundo es el carácter moral que usted les inculcó a través de su ejemplo. Yo había fallado en Sodoma por la codicia y fallé en la cueva por la cobardía. Pero al levantarme, pude darles a mis hijas la única riqueza que me quedaba. La humildad de un hombre que se arrepiente y la promesa de no volver a huir de la dificultad con el olvido. La supervivencia en la cueva se transformó en una reconstrucción de la dignidad. Empezamos a hablar del pasado, no para culparnos, sino para entender el veneno de la desesperanza que las había llevado a actuar. Y al nombrar ese trauma, al exponer mi vergüenza a la luz, les di el permiso que yo nunca tuve. El permiso para sentir y sanar en lugar de enterrar. Esta es la sabiduría para ustedes. El ambiente que eligen definirá el carácter de sus hijos. Si eligen la Sodoma de la ambición desmedida, la falta de honestidad o la toxicidad relacional, no esperen que sus hijos crezcan con el alma limpia. El amor exige que usted tome la decisión difícil de alejarse de lo que corrompe, incluso si eso significa menos dinero o menos estatus. Yo estaba demasiado apegado a la riqueza para dejar la ciudad a tiempo. Ustedes pueden estar demasiado apegados a una relación tóxica o a un vicio que está destruyendo la moral de su hogar. La salvación requiere un corte drástico y valiente. Comprendí que mi rol no era el de un proveedor que les daba lujos, sino el de un pastor que las guiaba por el desierto de la vida con la única brújula que importaba: el miedo a Dios y el amor a la rectitud. El liderazgo no se ejerce con órdenes, sino con presencia sobria y vulnerabilidad. La verdadera autoridad regresó a mí cuando me vieron llorar por mis errores, y aún así levantarme a buscar agua y provisiones, sin depender del vino. Eso les mostró que, a pesar de la ruina, todavía éramos dignos de sobrevivir. Muchos de ustedes, que han experimentado el luto y la pérdida, se preguntan cómo continuar. Yo les digo,
La desesperación de mis hijas nació de la creencia de que no había futuro. Su tarea como líder no es garantizar el mañana, sino garantizar la esperanza hoy. Hable de las promesas, hable de la misericordia, hable del valor de la vida simple. No permitan que un fracaso financiero o la traición de un amigo borren la visión espiritual de su casa. El verdadero renacimiento familiar comienza cuando la pareja decide, de mutuo acuerdo, priorizar el carácter sobre la comodidad. Mi linaje sobrevivió, sí, pero con la marca de mi error. Y sin embargo, la vida me enseñó que la redención es posible incluso para los más avergonzados. El acto de levantarme y mirar la montaña fue el primer paso para desvincularme del juicio de Sodoma y abrazar la esperanza de Abraham. Les digo que su cueva es temporal. No permitan que se convierta en su destino. La puerta está abierta. El sol está esperando. Salgan de la cueva de la vergüenza y busquen la comunidad y el apoyo que yo, por orgullo, me negué a pedir. Si esta nueva perspectiva les ha dado el coraje de enfrentar su propia cueva de evasión o vergüenza, les pido que denle me gusta a esta historia y muéstrenle al mundo que están eligiendo la sobriedad del carácter sobre la comodidad de la mentira. Es el paso final antes de que les dé el consejo más importante para el día de hoy, para que no repitan mi fracaso. Mi vida terminó en el desierto, lejos de la prosperidad que busqué y lejos de la rectitud que encontré tarde. No regresé a Abraham. Mi vergüenza, ese orgullo herido de haber fallado tan catastróficamente, fue la última cadena que no pude romper. Pero mi historia no debe ser la de ustedes. El legado que les dejo no es la miseria en la cueva, sino el aprendizaje forzado de que el peor exilio es el autoimpuesto por la culpa. Hoy, ustedes enfrentan sus propias sodomas y sus propias cuevas. La presión de las redes sociales, la cobiza disfrazada de oportunidad, la adicción al trabajo para evitar la intimidad. El fuego no quemará esas cosas. Ustedes deben tener el valor de dejarlas atrás y proteger el carácter de su casa, que es el único tesoro que los acompañará en cualquier desierto. Ustedes, que han caminado conmigo a través de esta verdad dolorosa, deben llevarse esta orden. No permitan que el trauma silencie su voz de líder. Yo me refugié en el vino para no enfrentar mi dolor ni el de mis hijas. Ustedes pueden refugiarse en el exceso de control o en el aislamiento emocional. La salvación de su familia no vendrá de la huida física, sino de la sobriedad del corazón, de la decisión consciente de no permitir que la desesperanza o el miedo a la pobreza se conviertan en la brújula moral de sus hijos. No hay excusa para la negligencia. La autoridad real se ejerce con la presencia lúcida en los momentos de mayor caos, mostrando que, aunque estén rotos, aún son capaces de amar y de guiar. La lección que aprendí demasiado tarde es que la verdadera riqueza de Abraham no estaba en sus rebaños, sino en su mesa compartida, en el diálogo constante con Dios y con su familia, en la honestidad de su caminar. Mi error fue querer la bendición sin querer el carácter que la sostenía. Si hoy, después de escuchar mi lamento, han identificado la Sodoma en su vida, el ambiente, el vicio, la ambición tóxica que amenaza la moral de su hogar, deben ser valientes y tomar la decisión de cortar el lazo ahora, sin mirar atrás, sin lamentar la pérdida material, porque el precio de quedarse es la ruina moral de sus hijos. Mi vida se cerró en la tristeza, pero el suyo aún está abierto a la redención. La redención no borrará el pasado, pero le dará a su familia una nueva historia. La historia de un padre o una madre que después de fallar, tuvo el coraje de recuperar la dignidad y el propósito. La verdadera herencia que deben dejar a sus hijos no son los bienes, sino la prueba de que el arrepentimiento y la sobriedad
son el camino para reconstruir la vida, incluso desde la cueva más oscura. No se conformen con la supervivencia. Busquen la dignidad que yo perdí. Recuerden siempre el poder del miedo a la pobreza que me llevó a Sodoma y el miedo a la vergüenza que me mantuvo en la cueva. Ustedes tienen la oportunidad de revertir ese ciclo. Hablen con sus seres queridos, confiesen su propia lucha contra lo que los está consumiendo. Permitan que su cónyuge sea su compañero de sobriedad y que sus hijos vean que la fortaleza reside en pedir ayuda, no en fingir que no se necesita. El amor exige esta valentía. La paz que yo anhelé nunca llegó porque preferí el aislamiento a la humillación de buscar a Abraham. Les ruego que no cometan mi último error. Busquen a su Abraham. Busquen la comunidad, la consejería, el apoyo que necesitan para salir de esa cueva de autocompasión y desesperanza. No hay vergüenza en pedir ayuda. La vergüenza está en condenar a su familia a vivir bajo la sombra de su dolor no enfrentado. Mi lamento ha terminado. La elección de seguir mi camino de soberbia o el camino de la humildad de Abraham es solo suya. Váyanse de aquí con una misión. Hoy llamen a su Abraham, un mentor, un líder, un terapeuta, y pídanle ayuda para enfrentar el trauma familiar que han estado silenciando. La salvación de su casa comienza con esa llamada. Les deseo el carácter que yo nunca tuve,